El Mundial de Fútbol, al ser el evento más visto del planeta, no está exento de mitos y es un escenario perfecto para el terror analógico y los creepypastas. Cuando miles de millones de personas sintonizan la misma señal al mismo tiempo, la idea de que algo malo se filtre en la transmisión es aterradora. Ya sabes que yo aprovecho toda ocasión para sacar uno que otro susto, así que prepárate. Ve esto antes de que haya un nuevo ganador de la Copa del Mundo y comencemos con estos creepypastas. Nuestro primer creepypasta es el equipo fantasma de Italia del 1934, el sacrificio de Mussolini. Este mito se ambienta en la Italia fascista de Benito Mussolini, quien estaba obsesionado con ganar el Mundial de 1934 para usarlo como propaganda política a cualquier precio. La leyenda afirma que semanas antes del torneo, la policía secreta seleccionó a un grupo clandestino de prisioneros políticos y refugiados de campos de concentración secretos en las islas del Adriático. La obra los habría sometido a un entrenamiento brutal y a experimentos con sustancias experimentales para llevar la resistencia humana más allá del límite biológico. El plan inicial era hacerlos jugar bajo identidades falsas. Este grupo, apodado como el Equipo Gris, tenía un nivel de juego sobrehumano. De hecho, en un partido secreto, humillaron a la selección oficial de Italia, ganándoles 6-0. Para evitar que arruinaran los planes del régimen, Mussolini ordenó su desaparición. En lugar de ejecutarlos en el bosque, los encerraron en un búnker subterráneo construido directamente debajo de la tribuna principal del Estadio Nacional de Roma. Pasaron la primera parte del Mundial a oscuras, escuchando el rugido de la gente sobre sus cabezas sin probar alimento, hasta que fueron desvividos y sellados con cemento dentro de los cimientos. El momento perturbador ocurrió durante la semifinal entre Italia y Australia. Varios espectadores y fotógrafos afirmaron ver únicamente por la visión periférica, el rabillo de ojo, a 11 figuras grises y estáticas en las esquinas de la cancha. Si intentaban mirarlas fijamente, desaparecían. Además, la transmisión de radio de ese día captó un lamento sordo que parecía salir del suelo, el cual el locutor justificó rápidamente como el viento de las tuberías. Se dice que en 1953, cuando el estadio fue demolido, los obreros encontraron una cavidad oculta en el concreto con 11 siluetas perfectas grabadas en la estructura, como los cuerpos de Pompeya, pero con las cuencas de los ojos completamente vacías. Un relato con tintes de ciencia ficción. El segundo creepypasta es el del Mundial Secreto de 1942, la Copa del Fin del Mundo. Oficialmente la FIFA canceló los mundiales del 42 y el 46 debido a la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, este creepypasta afirma que el torneo sí se llevó a cabo de manera clandestina en los valles más profundos y aislados de la Patagonia argentina. Se cuenta que este torneo fue organizado por un excéntrico aristócrata de la región que mandó cartas a embajadas y refugios. Al llamado acudieron equipos improvisados de lo más bizarro, ingenieros y soldados de la Alemania nazi, que estaban en misiones secretas en el Atlántico Sur, exiliados polacos, mineros galeses, marineros franceses que huían de la guerra y un combinado de indígenas mapuches locales. En el torneo no se tenían árbitros oficiales de la FIFA ni un reglamento limpio. Se jugaba bajo las leyes de la Patagonia. Los arcos estaban hechos con maderos de barcos encallados y la cancha era de tierra dura y piedras. A medida que avanzaban los partidos, la tensión de la guerra real en Europa se trasladó al campo de juego. Los partidos dejaron de ser deportivos y se convirtieron en batallas de supervivencia, donde los golpes graves e incluso el uso de herramientas de minería ocultas en las medias eran permitidos por el público local. El punto crítico ocurrió en la gran final disputada entre el equipo de la Alemania nazi y el combinado de obreros y exiliados locales. La leyenda dice que los soldados alemanes jugaron armados con dagas,
y pistolas cortas ocultas en sus uniformes. Tras un gol polémico a favor de los obreros, el partido se salió del control, transformándose en una balacera y una masacre generalizada en medio de una tormenta de tierra patagónica. La historia cuenta que el aristócrata que organizó el evento había mandado a fundir una copa de oro macizo para el ganador, y que ante el caos de la balacera final, el organizador tomó el trofeo y el balón y se adentró en el desierto patagónico. Nunca más se supo de él. Los pocos sobrevivientes de aquella final juraron hacer un pacto de silencio absoluto para evitar ser cazados por los crímenes cometidos en esa cancha. Hoy en día, los entusiastas del terror analógico aseguran que en ciertos mapas satelitales antiguos de la Patagonia se alcanza a ver una estructura circular muy perfecta, devorada por la arena, la cual coincide con la ubicación de la cancha maldita de 1942. Una historia muy macabra. Continuamos con el tercer creepypasta. La transmisión maldita de México 1986, conocido en foros de metraje encontrado y terror analógico como el incidente del Estadio Azteca o la señal de las 1000 almas. Es uno de los mitos más perturbadores porque se infiltra directamente en uno de los partidos más vistos y grabados de la historia de la televisión. Este mito se sitúa el 22 de junio de 1986 durante los históricos cuartos de final entre Argentina e Inglaterra en el Estadio Azteca. Mientras millones de personas celebraban el legendario gol de Maradona, un evento inexplicable ocurría tras las pantallas. Oficialmente, las transmisiones de la época solían tener caídas de señal debido a fallas de satélite. Sin embargo, la leyenda afirma que en varias regiones de Latinoamérica y Europa, la pantalla se fue a negro durante unos 20 segundos exactos, para luego dar paso a un bucle de estática distorsionada con un fuerte tono púrpura y rojizo. Supuestamente en los años 90, un supuesto exingeniero de video de Televisa filtró en foros antiguos de internet el reporte técnico de esa tarde. Al revisar la cinta máster del respaldo, la que graba todo directamente sin los cortes de transmisión, descubrieron que el partido no se había interrumpido por una falla técnica. La señal había sido secuestrada por una frecuencia externa. Al reproducir esos 20 segundos, el fotograma por fotograma, no se veía el partido. En medio de una neblina estática de color sangre, aparecía la silueta de una entidad gigantesca con múltiples extremidades, como una araña humana o una deidad antigua, suspendida en el centro de la cancha del Estadio Azteca. La figura no se movía de forma normal, parecía convulsionar violentamente mientras la cámara temblaba. Lo más aterrador para los técnicos fue el audio. Los comentarios del partido desaparecieron y fueron reemplazados por un coro masivo de miles de voces humanas que gritaban y lloraban al mismo tiempo, como si estuvieran atrapadas en un espacio cerrado. El sonido era tan denso que causaba interferencia física en las bocinas de las televisiones de la época. El mito dice que los directivos ordenaron quemar esa cinta máster y amenazaron a los técnicos con ir a prisión si hablaban de la frecuencia parásita. A pesar de los esfuerzos por borrarlo, muchos entusiastas del terror aseguran que algunas personas que estaban grabando el partido en videocassettes, VHS caseros, lograron captar fragmentos y de la interferencia y que al reproducir estas cintas hoy en día induce intensas parálisis del sueño y dolores de cabeza crónicos. Un creepypasta muy Lovecraftiano a mi parecer. El creepypasta que le sigue es el del Árbitro Oscuro de 1994, conocido en los foros de metraje encontrado como el Juez del Sol Negro o el Hombre sin Sombra. Es uno de los más incómodos de la era de los 90. Ya que se desarrolla en el mundial ultratecnológico lleno de cámaras de alta definición para la época y estadios modernos en Estados Unidos. Este mito ocurre durante la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos 1994. Debido a un supuesto golpe de calor del juez de línea oficial a minutos de iniciar un partido al mediodía, un árbitro de reemplazo saltó a la cancha. No figuraba en la plantilla oficial y vestía un uniforme clásico de la FIFA de ese año, pero algo en su presencia estaba profundamente mal.
El torneo se jugó bajo un sol veraniego abrasador que proyectaba sombras nítidas de cada jugador, el balón y poste en el césped. Sin embargo, los aficionados que grabaron el encuentro en sus videocassettes VHS caseros descubrieron algo imposible al pausar las cintas. Este árbitro de línea no proyectaba sombra alguna. El césped bajo sus pies se mantenía completamente iluminado, como si él fuera un holograma o un vacío en el espacio. En las tomas abiertas de la televisión coreana y europea, cada vez que la cámara principal pasaba cerca de su banda, la imagen sufría una microinterferencia. En los acercamientos, sus facciones eran imposibles de distinguir. Su rostro parecía sutilmente pixeleado, borroso o fuera de foco, como si las lentes de las cámaras analógicas y los primeros sensores digitales de la época rechazaran capturar su identidad. El creepypasta concluye con los testimonios de jugadores que disputaron ese lado de la cancha, especialmente los extremos y laterales. Aseguraban que cada vez que se acercaban a la línea de banda para disputar un balón, la temperatura del ambiente caía drásticamente a niveles invernales. Varios jugadores reportaron mareos, desorientación espacial e incluso la sensación de que el árbitro les susurraba palabras en un idioma antiguo cuando pasaban corriendo a su lado. Al finalizar el partido, este juez de línea cambió directamente hacia los túneles y nadie lo volvió a ver en los camerinos ni en los hoteles de la FIFA. Cuando los periodistas intentaron buscar su nombre en las fichas técnicas oficiales, el espacio del segundo asistente aparecía en blanco o con un código de error del sistema de comunicación. Se afirma que este árbitro oscuro no era un humano, sino una anomalía o un glitch de la realidad que se manifestó debido a la inmensa energía y atención de millones de personas concentradas en un solo punto del planeta, utilizando la transmisión global como un puente para caminar entre nosotros. Algo muy turbio que espero no suceda nunca. Continuamos ahora con el Trofeo de Almas de Qatar 2022, el Pacto del Desierto. Cuenta esta historia que la construcción de los estadios para el Mundial de Qatar 2022 estuvo rodeada de intensas polémicas internacionales debido a las extremas condiciones laborales de los trabajadores migrantes. Sin embargo, este creepypasta lleva la situación a un terreno esotérico, afirmando que el torneo no fue una simple competencia deportiva, sino un altar de sacrificio energético masivo. La historia afirma que las élites del fútbol no eligieron esta sede por dinero, sino porque el desierto de Qatar alberga una de las zonas muertas del planeta, un punto geomántico ideal para invocar y alimentar a una entidad milenaria que exige devoción y sufrimiento a cambio de mantener el control global del entretenimiento. El detalle más perturbador del mito asegura que el trofeo original de la Copa del Mundo, el de oro macizo de 18 quilates, fue resguardado en una bóveda subterránea antes de la final. El trofeo que levantaron los campeones en el podio era una réplica exacta, pero hueca, cuyo interior fue rellenado con las cenizas mezcladas de los trabajadores que fallecieron de forma anónima durante las obras. El mito dice que el oro actuaba como un conductor para atrapar la esencia y el dolor de los fallecidos. Se cuenta que los que analizaron la transmisión de la histórica final entre Argentina y Francia afirman que el partido no fue una casualidad deportiva. La dramática montaña rusa de emociones, goles de último minuto, empates y la tanda de penales fue un guión energético. La entidad del desierto necesitaba exprimir al máximo el estrés, la adrenalina y la angustia de los más de 1.500 millones de espectadores conectados a la televisión al mismo tiempo para completar el ritual de alimentación. En los videos en alta definición que circulan en internet, algunos usuarios aseguran que al hacer un zoom extremo al trofeo en el momento en que se levantó entre los fuegos artificiales, la copa no se mantiene estática, presenta una microvibración constante y errática, como si algo intentara romper el metal desde el interior.
El creepypasta cierra advirtiendo que el trofeo real quedó maldito para siempre y que el país que lo resguarde en sus vitrinas sufrirá una serie de tragedias internas y divisorias sociales imprevistas como cobro por haber despertado lo que habitaba bajo la arena del desierto. Relatos bastante entretenidos para esta época donde incluso los menos aficionados al fútbol no pueden evitar la emoción de apoyar a la selección de su país. Cuéntame, ¿qué te parecieron estos creepypastas? Y si el video te gustó, no olvides dar tu like y compartir para más contenido. Y suscribirte para no perderte videos similares. Pero como ya sabes, yo soy Elida Lubel. Te deseo que pases un excelente día, tarde o noche. Nos vemos en el siguiente video y ojalá que tu selección pase a la siguiente ronda. Nos vemos pronto. Bye.